¿Cómo están? El día de hoy estamos trabajando con los videos de entrenamiento de Bobcat Cam. Y como saben, estamos en el menú de utilidades y ya hemos visto la mayoría de las funciones. Nos quedan unas funciones por revisar, que son las opciones de limpieza. Estas son muy importantes para las personas que están importando archivos o están diseñando y hay veces cometemos errores en el diseño. Cuando importamos diferentes tipos de formatos, específicamente los archivos DXFs, DWGs o más que todo los que son 2D, por eso le hago un énfasis grande a los de DXF, encontramos muchos errores. ¿Qué pasa? Cuando importamos diferentes tipos de archivos, hay veces no vienen directamente de programas CAD. Programas como CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, estos programas pueden generar DXFs y los llevamos a programación y suceden pequeños errores como los siguientes. De pronto, diseñamos en alguno de estos programas un rectángulo y cuando este rectángulo llegó, no era uno solo, sino habían varios rectángulos uno encima del otro. Así que si nosotros hiciéramos un resumen de entidades ahorita, veríamos que tenemos 24 entidades. Si llevamos este DXF directo a la máquina o lo programamos, una de las cosas que puede suceder es que la programación va a cortar una línea, después se va a mover, cortar la otra, después se va a mover. ¿Por qué? Porque es imposible que realice una cadena continua porque hay varias entidades una encima de la otra. Entonces puede leer la primera de esta y la tercera de esta. Y esto es un problema constante que tienen las personas que diseñan en estos programas de diseño gráfico y los llevan a programación. Entonces, en nuestro menú de utilidades hay una función que se llama borrar dobles. Y lo que permite hacer borrar dobles es que nos permite tomar cualquier pieza diseñada en Bobcat o importada, seleccionar la geometría completa, confirmar y el software nos da un reporte donde nos dice antes habían 24 entidades, ahora hay 4 entidades, se hicieron 20 correcciones. Y eso es una ventaja enorme, muy grande, porque cuando importemos cualquier archivo antes de programarlo o enviarlo a la máquina, vamos a tener la capacidad de limpiarlo utilizando nuestro sistema CAD. ¿Ok? Entonces, recordemos que cuando importemos un archivo, siempre, volvámoslo un hábito, es ir a borrar dobles y transformar este archivo en en una sola entidad, o sea, eliminar todas las entidades dobles. Además de eso, tenemos la opción de limpiar y optimizar. Volvemos a lo mismo. Cuando se diseña en programas de diseño gráfico, tenemos el problema de que la geometría, vamos otra vez a utilidades y vamos a usar una de las funciones que están acá, dividir. Pongamos algunos arcos acá, usemos filets y vamos a poner filets en las esquinas. Ya todas estas operaciones las debemos saber utilizar porque porque hemos visto los videos anteriores. Tenemos esta entidad y resulta que la tenemos dividida usando nuestra función de dividir y estas entidades en vez de llegar 3 llegaron divididas todas en 100. Entonces, cuando hacemos un resumen de entidades, miramos que hay 303 entidades. ¿Cómo puede ser que un cuadrado con dos filets tenga 303 entidades? Y cuando nos acercamos nos damos cuenta al entrar en nuestro modo de selección que hay un montón de pequeñas entidades alrededor de la geometría. Si nosotros llevamos esto a nuestra máquina de CNC, y estoy seguro que a más de uno les ha sucedido, pues van a ver cómo la máquina va cortando una, así sucesivamente. Entonces tenemos nuestra función de limpiar y optimizar. Lo que va a hacer limpiar y optimizar es que cuando seleccionamos toda la geometría, el software va a tomar toda la geometría que tenga el mismo arco, el mismo radio, o sea, lleve la misma dirección o la misma línea con el mismo ángulo y lo va a volver una sola entidad. Entonces tenemos 103 líneas y ahora tenemos 4. Teníamos 200 arcos porque los arcos habían sido divididos cada uno en 100 y ahora tenemos 2 arcos. Así que iniciamos con 303 entidades y ahora solamente tenemos 6 entidades. ¿Qué es lo que hizo el sistema? El sistema transformó este arco de 100 en uno solo porque llevaban el mismo diámetro y estaban en la misma dirección, lo mismo con la línea y lo mismo con el otro arco.
Así que cuando importemos archivos, también una de las cosas que tenemos que asegurarnos es limpiar y optimizar. Muy importante. Además de borrar dobles, limpiar y optimizar, tenemos que hacer arcos tangenciales. Eso es cuando los arcos no están totalmente tangentes a la línea a la cual se unen o al siguiente arco al cual se unen. Entonces nos permite trabajar bajo dos tolerancias para hacer del arco tangencial y tenemos la función de explotar. Explotar nos permite transformar texto, splines, en arcos y líneas verdaderas. ¿A qué me refiero? Un spline, como lo habíamos visto en diseño 2D, es una cantidad de pequeños segmentos para poder formar y crear geometría orgánica. Ahora, orgánica me refiero de que no es un rectángulo, no es una línea, sino puede llevar cualquier forma. Resulta que si nosotros programamos esto, el programa automáticamente, el Bobcat, lo que va a hacer es convertir esto en pequeños segmentos de líneas o en pequeños segmentos de arcos, pero como usuarios no tenemos un control específico de qué tan grandes son estos segmentos. Al utilizar nuestra función de utilidades explotar, lo que permite hacer el producto es convertir esto en arcos, ¿sí? Tipo de entidad, convertir en arcos o convertirlo en polilíneas. Hay controles que no pueden leer arcos, así que pues toca convertirlo en polilíneas. Y la precisión es igual que lo vimos en todas las operaciones de diseño 2D. Entre mayor sea el número, menos entidades, pero menos se parece al resultado final. Eso lo vimos con diseño 2D arcos, generar arcos. Entre menor sea el número, más se parece a la entidad, pero mayor la cantidad de segmentos que se van a generar. Así que si yo pongo una precisión de 5 y selecciono al presionar OK, me lo va a transformar en la menor cantidad de entidades, pero vamos a perder totalmente la forma. Ahora también, si regresamos y le pongo una precisión muy pequeña, probablemente el número de segmentos que va a generar va a ser más pequeño de lo que la programación generaría. Entonces tenemos que buscar ese punto medio de precisión, punto 0.8 digamos, donde no tenemos pequeños segmentos, sino segmentos más bien grandes para la programación. Miren. Sí, son segmentos. La forma de la pieza se mantuvo. No perdimos la forma, pero generamos arcos y líneas verdaderas, las cuales son totalmente programables. ¿Sí? Y esto mismo sucede con el texto, con los splines y los contornos. Nos transforma geometrías. ¿A qué me refiero con el texto? Recordemos que en diseño 2D tenemos la opción de sacar nuestro texto totalmente vectorizado para que cuando lo saquemos, para que cuando lo saquemos sean arcos y líneas ya diseñadas. Ejemplo, cuando está vectorizado ya son arcos y líneas. O también podemos diseñar o importar texto que no sea vectorizado. Y al tener texto que no es vectorizado, está representado en nuestra pantalla como una sola entidad, igual que el spline era originalmente. Por lo tanto, no tenemos control sobre el número de segmentos que van a ser generados en este texto. Lo que permite hacer la función de explotar es controlar cuántos segmentos y si vamos a generar arcos de este texto. Y al hacer esto y presionar OK, ahora hemos dividido el texto en segmentos. Ahora, la precisión hace que algunos de los detalles se pierdan, entonces tendremos que trabajar con una precisión más alta, o sea, un número más pequeño, para no perder tanto la forma del texto original. Ahora, para finalizar nuestro menú de utilidades, vamos a revisar la operación de cambiar dirección de normales de superficie y cambiar dirección de contornos. Como sabíamos, en el diseño 2D podíamos crear un contorno, el cual tenía mucho uso cuando estábamos en las versiones anteriores porque no había manera de definir la dirección de corte. Ahora, pues el producto nos permite hacer eso de una manera relativamente fácil. Pero si queremos predeterminar la dirección de un corte, pues simplemente creamos un contorno y definimos una dirección. Nuestra función de utilidades, cambiar dirección de contornos, nos permite seleccionar el contorno, darle un clic y cambiar la dirección en la cual él está dirigiéndose o hacia dónde está mirando el vector. Ahora, además de esto, si eliminamos nuestro contorno,
Vamos ahora a crear diseño 3D y una superficie en base a esta forma. Hablábamos que las normales de las superficies representan hacia dónde está mirando la superficie. Si nosotros presionamos la tecla N en estos momentos, vemos que esta superficie está mirando hacia abajo. Por lo tanto, la extrusión siempre va a ir hacia abajo. Las normales de las superficies son importantes para cuando estamos haciendo operaciones booleanas, cuando estamos haciendo extrusiones y cuando estamos haciendo mecanizado multieje. Recuerden que cuando estamos haciendo mecanizado multieje se está trabajando en base a la superficie. Así que si la superficie está mirando hacia abajo, el cortador va a intentar cortar aquí abajo. Para que el cortador corte hacia arriba, debemos regresar a utilidades, cambiar dirección de la normal, darle un clic y confirmar. Al hacer esto, hacemos que nuestro mecanizado ahora se haga en el área de arriba con Z positivo. Porque si la normal está mirando hacia abajo, el Z va a ir hacia abajo negativo, ya que las operaciones de multieje de cuarto y quinto eje pueden cortar tanto la parte superior como la parte inferior del elemento. Esto no aplica tanto para 3 ejes, sino más que todo para 5 ejes. Por lo tanto, la normal de la superficie viene a ser muy importante al momento de programar multieje. Siempre, si un mecanizado de multieje no les está saliendo bien y está cortando dentro de la superficie, es porque la normal está mirando hacia el lado contrario. Entonces, vamos a cambiar dirección de normal, damos un clic a la normal y presionamos OK. Esta función permite seleccionar varias superficies al mismo tiempo, así que podemos cambiar la normal de varias superficies. Con esto finalizamos toda el área de utilidades, ¿ok? Ya lo último que nos queda en la parte CAD es las funciones de evaluación para medir la geometría y podemos iniciar nuestro proceso CAM. En el proceso CAM vamos a llevar a cabo operaciones de mecanizado utilizando todos los ejercicios que hemos hecho de diseño en nuestras operaciones anteriores y en nuestros videos anteriores. Recuerden, tienen que suscribirse al canal si quieren aprender a usar el software, porque todo el tiempo estamos agregando nueva información. Cualquier cosa, pónganla en nuestros comentarios. Vamos a intentar resolverles las dudas también. Pongan ideas sobre nuevos videos que quieran ver y nuevas cosas que quieran ver. Y bueno, muchas gracias por ver estos videos y por trabajar con Bobcat Cam. Que estén muy bien. Hasta luego.